Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Yo soy tu nombre y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en el corazón de muchos fans, un tema que ha desatado la locura en las redes sociales y que literalmente está enloqueciendo a todo el mundo. Hoy vamos a hablar del supuesto pacto secreto entre dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. El título lo dice todo, bomba. El pacto secreto de Demet Özdemir y Can Yaman que enloquece a fans. ¿Están listos para descubrir qué se esconde detrás de todo esto? Antes de que comencemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las telenovelas turcas, las celebridades, los chismes y mucho más. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos provocan suspiros y fantasías en miles de personas alrededor del mundo. Ambos son actores talentosos, guapos, carismáticos y por si fuera poco, han compartido pantalla en la exitosa serie Erkenzicus Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esto, inevitablemente, generó una legión de fans que soñaban con que su romance traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Hubo algo más allá de una amistad en la vida real? ¿Existe realmente un pacto secreto? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Erkenzicus fue un fenómeno. La serie rompió récords de audiencia y catapultó a Demet y Can a la fama internacional. Los fans estaban obsesionados con Sanem y Can, los personajes que interpretaban. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y teorías sobre la relación de los actores. Y por supuesto, los rumores comenzaron a circular. Al principio, se habló de una relación amorosa. Los fans notaban miradas cómplices, roces en las grabaciones, comentarios en redes sociales. Todo parecía indicar que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad. Incluso se filtraron fotos que parecían confirmar sus encuentros fuera del set. La expectativa crecía día a día. ¿Se animarían a oficializar su romance? ¿Confirmarían lo que todos sospechaban? Pero de repente todo cambió. Los rumores de romance se desvanecieron tan rápido como aparecieron. Demet y Can comenzaron a distanciarse en las redes sociales. Ya no se veían fotos juntos ni comentarios cariñosos. Y para sorpresa de muchos, ambos comenzaron a salir con otras personas. Demet se casó, luego se divorció y Can continuó con su vida, protagonizando otros proyectos y manteniendo una vida personal un tanto más discreta. Aquí es donde entra la teoría del pacto secreto. ¿Qué pudo haber pasado para que una relación que parecía tan prometedora, tan intensa, se enfriara tan repentinamente? Los fans, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron a especular. La teoría más popular, y la que más fuerza ha cobrado, es que Demet y Can habrían hecho un pacto para mantener su relación en secreto. ¿Por qué? Hay varias hipótesis. Una de ellas es que los dos querían proteger su vida privada. La fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, y tal vez decidieron que lo mejor era mantener su relación lejos de los reflectores. Pensaron que si oficializaban su relación, la presión de los fans y los medios de comunicación sería insoportable, afectando su vida personal y su carrera profesional. Imaginen la avalancha de titulares, de entrevistas, de paparazzi acechándolos constantemente. La vida de pareja, ya de por sí complicada, se convertiría en un campo de batalla mediático. Tal vez simplemente querían disfrutar de su amor sin tener que rendir cuentas a nadie. Otra teoría un poco más oscura es que el pacto se debía a intereses profesionales. Tal vez los productores de Erkenzicus no querían que la atención se centrara en la vida personal de los actores, sino en la serie en sí. Un romance público podría desviar la atención de la trama y afectar los ratings. Piensen en ello, si la gente comenzaba a obsesionarse con la relación de Demet y Can en la vida real, dejarían de prestar atención a Sanem y Can en la ficción. Podría haber un cierto temor a que la realidad eclipsara la fantasía.
O quizás los propios agentes de Demet y Can consideraron que un romance público podría ser perjudicial para sus carreras, especialmente en un momento en que ambos estaban en la cúspide de la fama. Los agentes, por lo general, son muy cuidadosos con la imagen de sus clientes. Un romance mediático, especialmente uno que podría ser efímero, podría generar controversias, generar haters y, en definitiva, perjudicar la imagen pública de los actores. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y a veces mantener la privacidad es la mejor estrategia. También se ha especulado sobre posibles contratos de confidencialidad. Es común en el mundo del espectáculo que los actores firmen acuerdos que les impiden hablar sobre su vida personal, especialmente si ésta involucra a otros colegas. Tal vez Demet y Can firmaron un contrato que les prohibía revelar detalles de su relación. Estos contratos son una práctica habitual en la industria, y a menudo se utilizan para proteger la privacidad de las celebridades y evitar filtraciones de información sensible. Imaginemos que por alguna razón, la productora de Erkencikus no quería que se conociera la relación de los actores. Un contrato de confidencialidad sería la herramienta perfecta para mantener el secreto. La verdad, por supuesto, solo la conocen Demet y Can. Pero como ven, hay muchísimas posibilidades. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan intrigante y que los fans sigan hablando de ella. La incertidumbre y la falta de una respuesta definitiva es lo que alimenta la curiosidad y la especulación. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Qué los llevó a tomar ese camino? Esas preguntas son las que nos mantienen enganchados a la historia. Pero, ¿hay alguna prueba que respalde la teoría del pacto secreto? La respuesta es, sí, aunque no sean pruebas irrefutables, hay ciertos detalles que alimentan la especulación. Por ejemplo, después de que se apagaron los rumores de romance, Demet y Can, en contadas ocasiones, han hecho comentarios sutiles sobre su relación. Comentarios que para los fans han sido como pequeñas pistas que confirman la existencia de algo más. En alguna entrevista, Demet ha dicho que guarda un cariño muy especial por Can. Una frase que, a pesar de su aparente simpleza, encierra un significado profundo. El cariño especial puede ser una forma elegante de decir que hubo algo más que amistad, pero sin revelar demasiado. Y en alguna ocasión, Can ha mencionado a Demet como una persona con la que compartí momentos inolvidables. ¿Momentos inolvidables? ¿Qué tipo de momentos? ¿Solo de trabajo? ¿O también momentos especiales fuera del set? La ambigüedad de la frase es lo que enciende la imaginación de los fans. Es como si estuvieran dando pequeñas pistas, guiños secretos, sin revelar la verdad completa. Son frases vagas, pero para los fans son suficientes para mantener viva la esperanza. Cada pequeña pista es analizada, diseccionada, interpretada. Los fans buscan en cada palabra, en cada gesto, la confirmación de sus teorías. Es como un juego de detectives, donde cada detalle es importante. También hay que tener en cuenta la forma en que ambos han evitado hablar el uno del otro en las entrevistas. Han sido muy cuidadosos con sus palabras, evitando cualquier comentario que pueda confirmar o negar la existencia de una relación. La cautela es evidente. Evitan entrar en detalles, evitan hablar del pasado. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero muchos fans lo interpretan como una señal de que hay algo que no pueden revelar. Es como si tuvieran una consigna, no hablar. Y esa consigna, por supuesto, genera aún más especulación. Además, otro detalle que alimenta la teoría es el hecho de que, a pesar de la distancia, Demet y Can siguen manteniendo una relación cordial. En contadas ocasiones, se han intercambiado likes en redes sociales, o han hecho comentarios sobre los proyectos del otro. Señales de que, a pesar de todo, existe un respeto y un cariño mutuo. Un like, un comentario, pequeños gestos que, sin embargo, son muy significativos. Demuestran que no hay rencor, que no hay resentimiento. Es como si mantuvieran una especie de vínculo invisible, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Por supuesto, hay quienes no creen en la teoría del pacto secreto. Para ellos, la química entre Demet y Can fue simplemente producto de la actuación y de la intensa convivencia en el set. Creen que los rumores de romance fueron exagerados, y que en realidad, nunca hubo una relación amorosa. Piensan que todo fue una estrategia de marketing, una forma de generar expectación para la serie. Pero para los fans esta explicación no es suficiente. Necesitan creer que hubo algo más, que esa magia que veían en la pantalla era real.
Necesitan creer en el amor, en la conexión, en la posibilidad de que el amor traspase la ficción. Y por eso la teoría del pacto secreto sigue vigente, alimentando la fantasía y la esperanza. La esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. La esperanza de que tal vez aún haya un futuro para ellos. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. No tenemos acceso a la verdad absoluta. Pero lo que sí podemos decir es que la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama, la pasión y la ficción pueden entrelazarse y crear un cuento de hadas moderno, con todos sus misterios y secretos. Es una historia que nos recuerda a que a veces la realidad supera a la ficción. Y que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Lo cierto es que independientemente de si existe o no un pacto secreto, la historia de Demet y Can ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Y para muchos la esperanza de que algún día revelen la verdad sigue viva. La historia de Sanem y Can en Erkencikus tocó fibras sensibles en muchos corazones. Verlos juntos en la pantalla, la química, la complicidad, todo eso generó una conexión emocional muy fuerte con los fans. Y es por eso que la idea de un romance secreto en la vida real es tan atractiva. Es como si quisieran extender la magia de la serie a la realidad. ¿Será que algún día sabremos la verdad? ¿O el secreto de Demet y Can seguirá siendo un misterio por siempre? La verdad probablemente solo la conozcan Demet y Can. Pero la historia nos demuestra que a veces, los secretos mejor guardados son los que más intriga generan. Y que en el mundo del espectáculo el misterio es un ingrediente fundamental. Pero profundicemos un poco más en los posibles motivos detrás de este supuesto pacto secreto. Además de las teorías que ya hemos mencionado, existen otros factores que podrían haber influido en la decisión de Demet y Can de mantener su relación en secreto, en caso de que realmente la hayan tenido. La presión de las agendas profesionales ambos actores, en el momento álgido de Erkencikus, se encontraban en plena efervescencia de sus carreras. Can Yaman, en particular, experimentó un éxito sin precedentes, que lo llevó a protagonizar proyectos internacionales. Demet Özdemir, por su parte, también consolidó su carrera como una de las actrices más cotizadas de Turquía. En un contexto así, la presión por mantener una imagen impecable y no arriesgarse a dañar sus carreras pudo haber sido un factor determinante. Los agentes, como ya mencionamos, son muy protectores con sus clientes y es probable que hubieran aconsejado cautela en cuanto a la vida personal. El miedo a las consecuencias de una ruptura en el caso de que la relación hubiera sido real y se hubiera roto, las consecuencias mediáticas podrían haber sido devastadoras. Imaginen la avalancha de especulaciones, de preguntas incómodas, de titulares sensacionalistas. Una ruptura pública podría haber afectado negativamente la imagen de ambos actores, generando morbo y distrayendo la atención de sus proyectos profesionales. La idea de tener que lidiar con la prensa, con los fans decepcionados y con la exposición constante, podría haber sido demasiado abrumadora. La búsqueda de la autenticidad quizás Demet y Can, en el fondo, simplemente querían vivir su amor de manera auténtica, sin la interferencia de las cámaras, de los paparazzi y de los medios de comunicación. Querían tener una relación normal, como cualquier otra pareja, lejos de la presión y del escrutinio público. La idea de proteger su intimidad y de preservar la esencia de su relación podría haber sido un factor importante en su decisión. Querían construir su amor sin tener que rendir cuentas a nadie. La influencia del entorno es importante recordar que Demet y Can se movían en un entorno muy particular, el mundo del espectáculo turco, donde las relaciones amorosas entre compañeros de trabajo son relativamente comunes. Sin embargo, este entorno también puede ser muy competitivo y a veces implacable. La presión de los compañeros, de los productores y de los agentes podría haber influido en su decisión de mantener su relación en secreto. Tal vez recibieron consejos de personas cercanas, que les sugirieron discreción para evitar conflictos y mantener la armonía en el set de grabación. Análisis de las pistas sutiles Hemos hablado de los comentarios y de los gestos sutiles que para los fans, son evidencia de la existencia de un pacto secreto. Pero, ¿qué más podemos analizar? La comunicación en redes sociales además de los likes y de los comentarios ocasionales, es importante analizar la forma en que Demet y Can se comunicaban en redes sociales durante la época de Erkencikus.
¿Se dedicaban mensajes románticos? ¿Se mencionaban con frecuencia? ¿Compartían momentos especiales? La ausencia de este tipo de interacción, una vez que los rumores de romance comenzaron a circular, podría ser una señal de que algo cambió. La falta de fotos juntos, la falta de dedicatorias públicas, podría ser una evidencia de que decidieron mantener una distancia en las redes sociales para no levantar sospechas. Las entrevistas es crucial analizar la forma en que Demet y Can se referían el uno al otro en las entrevistas, tanto durante la emisión de Erkénthicus como después. ¿Evitaban hablar del tema? ¿Cambiaban de tema cuando se les preguntaba por su relación? ¿Eran evasivos en sus respuestas? La evasión y la ambigüedad podrían ser señales de que había algo que ocultar. Es importante recordar que los actores suelen estar muy bien entrenados para responder preguntas incómodas sin revelar demasiado. El lenguaje corporal el lenguaje corporal puede ser muy revelador. ¿Cómo interactuaban Demet y Can en el set de grabación? ¿Había miradas cómplices? ¿Gestos de cariño? ¿Toques físicos? Los fans a menudo son muy buenos observando el lenguaje corporal de los actores. La manera en que se miran, en que se tocan, en que se relacionan puede ser una pista importante sobre la naturaleza de su relación. El comportamiento de sus allegados cómo reaccionaban los amigos, familiares y compañeros de trabajo de Demet y Can ante los rumores de romance. ¿Hicieron comentarios al respecto? ¿Apoyaron a los actores en su decisión de mantener la discreción? El comportamiento de su entorno puede ser una señal de que había un pacto secreto. Si sus amigos y familiares evitaron hablar del tema, o si mostraron cautela en sus declaraciones, podría ser una evidencia de que estaban al tanto de algo. El impacto de Erkénthicus en la percepción de los fans la serie Erkénthicus fue un éxito rotundo, en gran parte gracias a la química innegable entre Demet y Can. La historia de amor de Sanem y Can cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero ¿cómo influyó este éxito en la percepción de los fans sobre la relación de los actores en la vida real? La idealización del romance la serie romantizó la relación entre Sanem y Can, creando una imagen idílica del amor. Los fans, al ver la química entre los actores en la pantalla, comenzaron a idealizar su relación en la vida real. Deseaban que el amor de Sanem y Can fuera real, que su historia traspasara la ficción. La idealización del romance, por lo tanto, fue un factor clave en la construcción de la teoría del pacto secreto. La búsqueda de la autenticidad los fans, al sentirse tan conectados con los personajes de la serie, querían creer que el amor que veían en la pantalla era auténtico. Querían creer que Demet y Can realmente se amaban. La búsqueda de la autenticidad, de la verdad, impulsó a los fans a buscar pistas y evidencias que confirmaran sus sospechas. El poder de las redes sociales las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de los rumores y en la construcción de la teoría del pacto secreto. Los fans compartían fotos, vídeos, teorías y especulaciones, creando un ambiente de excitación y de expectación. Las redes sociales, en este caso, fueron la herramienta perfecta para alimentar la fantasía y para mantener viva la esperanza. La conexión emocional Erkénthicus generó una fuerte conexión emocional entre los fans y los personajes de la serie. Los fans se sentían identificados con Sanem y Can, y querían que fueran felices, tanto en la ficción como en la vida real. La conexión emocional, por lo tanto, fue un factor clave en la obsesión de los fans por la relación de Demet y Can. La nostalgia la serie Erkénthicus dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. La nostalgia por la serie y por la pareja protagonista, Demet y Can, sigue viva. La nostalgia, por lo tanto, es un factor importante en la persistencia de la teoría del pacto secreto. Los fans quieren revivir la magia de la serie, y la idea de que Demet y Can estuvieron, o están, juntos en la vida real, les permite mantener viva esa magia. La importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo el caso de Demet y Can nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. La fama, por un lado, puede ser una bendición, pero también conlleva una serie de inconvenientes.
Asterisco 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 la exposición mediática asterisco asterisco las celebridades están constantemente expuestas a la mirada pública. Los paparazzi los persiguen, los medios de comunicación los acosan y las redes sociales los juzgan. La exposición mediática puede ser abrumadora y puede afectar negativamente la vida personal de las celebridades. Asterisco 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 la presión de los fans asterisco asterisco los fans, a menudo, sienten una conexión muy fuerte con las celebridades. Exigen saberlo todo sobre su vida personal. La presión de los fans puede ser muy grande y puede afectar la libertad de las celebridades. Asterisco 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 la pérdida de la intimidad asterisco asterisco las celebridades, en muchos casos, pierden su intimidad. No pueden hacer nada sin que los medios de comunicación y los fans estén al tanto. La pérdida de la intimidad puede ser muy frustrante y puede afectar la salud mental de las celebridades. Asterisco 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 la necesidad de proteger la imagen asterisco asterisco las celebridades, en muchos casos, tienen que proteger su imagen pública. Cualquier error, cualquier escándalo, puede afectar negativamente su carrera. La necesidad de proteger la imagen puede ser muy estresante y puede limitar la libertad de las celebridades. Asterisco 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 la búsqueda del equilibrio asterisco asterisco las celebridades, en última instancia, tienen que encontrar un equilibrio entre la fama y la privacidad. Deben aprender a proteger su intimidad y a manejar la presión de los medios de comunicación y de los fans. La búsqueda del equilibrio es un desafío constante para las celebridades. Asterisco asterisco ¿qué podemos concluir sobre el supuesto pacto secreto? Asterisco asterisco después de analizar todos estos factores, es imposible llegar a una conclusión definitiva. La verdad probablemente solo la conocen Demet y Can. Sin embargo podemos hacer algunas consideraciones. Asterisco 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 la teoría del pacto secreto es plausible asterisco asterisco dadas las circunstancias, la teoría del pacto secreto es plausible. Existen numerosos motivos que podrían haber justificado la decisión de Demet y Can de mantener su relación en secreto. Asterisco 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 las pistas sutiles son significativas asterisco asterisco las pistas sutiles que han dejado Demet y Can a lo largo de los años son significativas. Aunque no son pruebas irrefutables, alimentan la especulación y mantienen viva la esperanza de los fans. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco el caso de Demet y Can nos recuerda la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Las celebridades tienen derecho a proteger su intimidad y a vivir su vida personal sin la interferencia de los medios de comunicación y de los fans. Asterisco 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 la esperanza de los fans asterisco asterisco la esperanza de los fans es legítima. Los fans tienen derecho a soñar y a creer en la magia del amor. La historia de Demet y Can, independientemente de si hubo o no un pacto secreto, ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Asterisco 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 el misterio es lo que alimenta la fascinación asterisco asterisco el misterio es lo que hace que la historia de Demet y Can siga siendo tan fascinante. La incertidumbre, la falta de una respuesta definitiva, es lo que nos mantiene enganchados a la historia. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos desentrañado las posibles verdades que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos hablado de rumores, de teorías, de pistas y de especulaciones. Hemos intentado entender por qué los fans están tan obsesionados con esta historia, y qué es lo que hace que siga siendo tan intrigante. Hemos explorado las posibles razones detrás de un supuesto pacto secreto, analizado las pistas sutiles, y profundizado en el impacto de Erkenci en la percepción de los fans. También hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, eso me ayuda mucho. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Tenemos muchísimos más temas interesantes por explorar. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes creen en la teoría del pacto secreto? ¿Qué opinan de la relación de Demet y Can? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? ¿Qué es lo que más les intriga de esta historia? ¿Qué pistas les parecen más significativas? ¿Creen que alguna vez veremos a Demet y Can trabajando juntos de nuevo? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus preguntas y sus teorías. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.